Bueno, ¿cómo les va? Alumnos de tercer año. Estamos llegando, ¿no? Los tramos finales de la carrera, cuánta emoción, cuánta expectativa, cuánto camino todavía por recorrer, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este teórico que vamos a ver hoy vamos a poner toda la carne al asador. Todo lo que trabajamos, lo que trabajaron ustedes y nosotros acompañándolos en estos 3 años, lo vamos a poner en este trabajo, ¿sí? Que va a ser el trabajo de grado, ¿sí? Entonces para eso tenemos que saber cómo vamos a investigar, de qué manera, con qué elementos, cuáles son los caminos a seguir. Entonces, vamos a trabajar hoy con varios textos y otros que después les voy a decir, con algún material de este libro que se llama Metodología de la Investigación. Es un libro que tiene, un texto que tiene varios años, pero que en realidad no deja de ser absolutamente útil para preparar este trabajo de ustedes. Justamente el teórico de hoy se llama Metodología de la Investigación, no lo tienen en el módulo, así que ya se lo vamos a hacer acercar, no se preocupen, yo sé que hay mucha ansiedad, que hay muchas preguntas que deben estar dándoles vuelta, pero todos saben que se pone en palabra y lo vamos a poder solucionar. Bien, metodología de la investigación, ¿para qué? Para preparar el trabajo de grado. Primero tenemos que saber qué significa investigar. Y en este texto, justamente del libro que les nombraba recién, hay un apartado que habla de que ¿por qué el hombre quiere investigar? Piensen desde chiquitos, cada uno de nosotros cuando somos niños, queremos investigar, queremos saber de qué está compuesto, qué es lo que pasa más allá de lo que vemos, ¿no? Por eso los chicos muchas veces, a pesar de que a los papás no les gusta la idea, desarman los juguetes o quieren saber cómo funciona determinada cosa y entonces desarman a lo mejor ese juguete que le regalamos. ¿Por qué? Porque el hombre es curioso por naturaleza, ¿sí? Es la curiosidad es lo que mueve al hombre a investigar, a saber de qué se trata. Cuando un nene dice, a ver, o nosotros adultos decimos, a ver de qué se trata, vamos a investigar. Ahora es más fácil, porque googleamos y ahí tenemos un montón de información de un montón de cosas, ¿no? O de todas casi. Pero este va a ser un trabajo de investigación muy especial que hoy vamos a ir desarrollando. Bien. ¿Qué mueve al hombre a investigar? Conocer, ¿sí? Satisfacer nuestra curiosidad, tal cual lo decíamos recién. Y Aristóteles decía que es el más grande de los placeres. Esa adrenalina que mueve a que uno averigüe sobre determinada cosa y después la satisfacción de decir, ay, lo pude saber, lo pude investigar. Ahora ya soy menos ignorante en esta cuestión. Dice, cuando tenemos conciencia de un problema y buscamos una solución, ¿sí? Por eso el hombre, es uno de los motivos por los cuales el hombre quiere investigar. Cuando tenemos conciencia de un problema, cuando tenemos una curiosidad, podría decirlo así, y buscamos una solución. Queremos saber de qué se trata y tener la respuesta. Bien. También decía Einstein que es para crear teorías, nada menos ni nada más, ¿sí? Bueno, crear teorías, es decir, sobre algo que no se conoce o que se conoce poco, o una cuestión de que hay algunas aristas de esa temática que no satisface lo que ya está investigado, entonces creamos teorías sobre algo, algún aspecto que queremos saber. Eso decía Einstein.
Pero solamente se puede investigar sobre lo concreto, es decir, solamente en las ciencias positivas, que son las ciencias empíricas, es decir, las que se pueden experimentar. Piensen en un filósofo, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, ciencias positivas empíricas o también investigación humanísticas. Filosofía, psicología, sociología. Acá estamos. Psicología, sociología, psicología social. Mucho para investigar, mucho para saber. Y en los tiempos tan veloces que vivimos en este siglo XXI, obviamente, todos los días aparece alguna cuestión que no nos cierra, decimos, que me gustaría saber, o sea que hay mucho para trabajar en nuestro métier, en la psicología social. Sabemos que ahora en las universidades, por ejemplo, en los niveles terciarios, ustedes, se investiga también. Ustedes estuvieron haciendo este año en los dos grupos, el grupo los viernes y el grupo los sábados, sin haber visto todavía este tema, ustedes estuvieron investigando, sin tener la teoría de lo que vamos a ver hoy, pero la curiosidad de todas las temáticas que nos están movilizando en estos tiempos fueron motivo de investigación de ustedes. Cuando veamos hoy todos los pasos se van a dar cuenta de lo que digo, ¿sí? Cuando yo leía los trabajos, inclusive los de la reelaboración media de estos días, hay mucho de lo que ustedes intuitivamente estuvieron haciendo que tiene que ver con la investigación. Bien. En todas las universidades o los centros terciarios, decíamos, hay centros de investigación, laboratorios, que no significan laboratorios de temáticas que tienen que ver con las ciencias que son las positivas, ¿no? Las empíricas, sino también lo que tiene que ver con las carreras que tienen que ver con la filosofía, con la psicología o la sociología. Bien. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Por dónde empezamos? Punto de partida para investigar. Existencia de un problema que habrá que definir, examinar, valorar y analizar críticamente para luego intentar una solución. Acá hay, para mí, entender una palabra clave. Analizar críticamente, ¿sí? Yo la voy a desarmar esa problemática, voy a indagar, voy a ahondar en ese problema que quiero buscarle una solución o por lo menos intentarlo, ¿sí? Entonces, lo leo de nuevo. Punto de partida, cuando hay una existencia de un problema que habrá que definir, examinar, valorar y analizar críticamente para luego intentar una solución. Bueno, en la división de las ciencias están las formales, las fácticas y las del hombre, dice Astivera en Metodología de Investigación. Las formales, donde hay un objeto, ideales, método que es la deducción y criterio de verdad, consistencia de los enunciados. Vamos a aclarar todas. Las fácticas, objetos, materiales o no, método, observación y experimentación, y criterio de verdad, verificación. Vamos a empezar por estas que son las más sencillas, ¿no? Para entender. Fácticas, ¿qué quiere decir fáctico? Que es posible, ¿no? Bien, objetos materiales o no, dice. Piensen que las fácticas pueden ser todas las ciencias exactas, ¿sí? Método, observación y experimentación. Cuando hablamos de método científico, nos retrotraemos al primer año. El método es el método científico, ¿no? El de la praxis.
vamos de la teoría a la práctica y viceversa. Método, observación y experimentación. Observo, pruebo, experimento, no me convence, vuelvo atrás, vuelvo a experimentar, vuelvo a la teoría, pongo la teoría en lo que estoy observando o experimentando, hasta que quedamos conformes, por decirlo así, con lo que investigamos. ¿Cuál es el criterio de verdad? La verificación. Es decir, si yo compruebo científicamente que lo que yo estuve investigando usando el método de observación y experimentación y lo verifico, entonces quiere decir que era así, que era verdad lo que yo creía, ¿sí? Entonces, estas son las fácticas. Las formales, objetos ideales, método, deducción, criterio de verdad, consistencia de sus enunciados. Formales, vamos a un extremo. La filosofía, donde piensen en todas las posturas filosóficas que existen desde el principio de los tiempos, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, Heidegger y tantísimos otros que podíamos nombrar pasando los siglos. Objetos ideales. Yo hago un razonamiento, cada uno con su forma de pensar, de razonar, sobre algo que me preocupa, que me interesa. Por ejemplo, criterio de verdad. ¿Sí? ¿Cuántas cosas podemos decir del criterio de verdad? ¿Cuántas cosas se ha escrito, se ha analizado? ¿Cuántos libros se han escrito distintos autores, distintos filósofos sobre esto del criterio de verdad? Por ejemplo, ¿no? Entonces, son objetos ideales que están en mi pensamiento, en mi razonamiento. Método, deducción. Es decir, voy hilando un concepto con el otro, voy divagando, por decirlo así. Si ustedes alguna vez leyeron o vieron alguna postura filosófica, los sofistas justamente, era el maestro, es decir, el filósofo, que con sus discípulos, con sus alumnos, iban haciéndose preguntas, buscando respuestas, los conformaba o no los conformaba ese criterio de verdad, justamente como dice ahí, y seguían investigando, y sobre esos mismos temas otro filósofo pasaba los siglos y otro, y otro, y otro, muchas veces con las mismas problemáticas, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el criterio de verdad? Consistencia de los enunciados. ¿Para quién? Para el filósofo o el pensador que lo estaba pensando. Seguramente ese mismo criterio de verdad, en el próximo filósofo que tomara ese mismo concepto, le daba muchísimas vueltas más y llegaba a otra conclusión. Entonces, formales, fácticas, ya hablamos, y hay un tercer grupo que Astivera habla de las ciencias del hombre. ¿Y por qué está? No sé si nos llega bien, remarcadito con rojo. Porque dice, vamos a ver por qué, también fácticas, pero parten de los hechos de la cultura. ¿Cuáles son las ciencias del hombre? Ahí estamos nosotros, la psicología social, por eso está marcado. Son fácticas, quiere decir que se pueden probar, como estas, pero parten de los hechos de la cultura. Analizamos las cuestiones sociales que van sucediendo. A lo mejor un mismo hecho social, no sé, si hablamos de un movimiento político, un movimiento popular de hace 50 años o más, y ahora hay otro movimiento del mismo estilo, seguramente va a ser diferente la postura de lo que analizamos. ¿Por qué? Porque hay otro momento histórico, porque hoy hay otra cultura, porque hay otra situación económica, todo es otro, ¿sí? Entonces, vuelvo a leer,
las ciencias del hombre, también fácticas, pero parten de los hechos de la cultura. Si hay un historiador, por ejemplo, que analiza una situación, no sé, vamos a ver, por decir algo, de la época de Juan Domingo Perón, seguramente el mismo hecho político o el mismo movimiento popular, analizado en los ojos de hoy, de tantos años después, seguramente vamos a tener un montón de cuestiones diferentes que analizar. El hecho es el mismo. Hay un movimiento popular, por ejemplo, la gente en las calles, ¿sí? Manifestándose por lo que fuere. Pero, evidentemente, la historia, el entorno es muy diferente, ¿sí? Bien. Investigación sociológica, que es lo que nosotros vamos a hacer, ustedes van a hacer, investigación de campo. Ya sabemos cuando hablamos de campo, ¿no? Hablamos de nuestro campo de acción, nuestro campo de los vínculos, de las cuestiones sociales que nos atraviesan en el momento que lo estamos analizando. Bien. Investigación de campo, seguimos. Investigación de los fenómenos sociales con el objeto de resolver un problema, comprobar una hipótesis, descubrir relaciones desconocidas entre los hechos examinados. Volvemos. Investigación de los fenómenos sociales con el objeto de resolver un problema. Ustedes van a hacer una investigación de campo, ¿sí? ¿Para qué? Tienen una inquietud, ¿sí? Tienen una problemática social que los está inquietando, ¿sí? Entonces, es probable que no lo resuelvan el problema, porque estamos haciendo un trabajo de grado, un trabajo de investigación, pero sí, piensen en el trabajo los que hicieron últimamente ustedes, ¿no? Por ejemplo, en la reelaboración cuando hicieron el trabajo grupal, o anterior también, cuando hicieron marketing, ¿se acuerdan? Bueno, ahí ustedes ya estaban poniendo, ya tenían una inquietud, una curiosidad, a ver, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿O cómo me explico esto que está pasando? ¿Cómo pongo la teoría que conocemos, o que cada uno conoce, en lo que me está inquietando? Comprobar una hipótesis, ya vamos a hablar de hipótesis, ¿sí? ¿Cómo se hace una hipótesis? Descubrir relaciones desconocidas entre los hechos examinados. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros empezamos a investigar una temática cualquiera que nos interesa, se va abriendo el panorama. Yo pongo la teoría, me quiero encasillar en lo que conozco, pero empiezan a aparecer variables. ¿Se acuerdan de las variables? Cuando hablamos de entrevista. Bueno, acá las van a poner en este trabajo. Para eso fue el teórico de entrevista. Entonces, estábamos diciendo, cuando nosotros descubrimos relaciones desconocidas entre los hechos examinados, y bueno, tengo que ir a otras fuentes, tengo que investigar más allá, no nos vamos a encasillar en lo que ustedes ya tienen como teoría. Porque algo muy importante, acá no lo tengo escrito, pero tendría que subrayar lo que les voy a decir. Este trabajo de grado no es para cumplir, no es para que yo lo lea y les diga está aprobado. No, eso es lo que menos me interesa. Lo que me interesa es que ustedes realmente hagan este trabajo pensando que próximamente este problema que ustedes eligieron para trabajar lo pueden poner en acción. No hagan un trabajo para cumplir, porque obviamente, yo me doy cuenta, y no va a estar aprobado. Bien.
Bien, entonces, ¿cuáles son las técnicas de investigación sociológica? La observación, la entrevista y cuestionario, el experimento. A ver, técnicas de investigación. La observación. Ustedes acá ya lo vamos a resolver, lo vamos a relacionar con esto. Resolver un problema. Ustedes ya tienen una inquietud seguramente. Cada uno o cada grupo se van a poner de acuerdo, obviamente, y los grupos van a ser chiquitos, de 3, no más. Y ya esa inquietud está, ese ruidito que nos está haciendo alguna problemática específica en lo social. Entonces, ya tenemos parte de esa observación en cuanto a dónde nos vamos a focalizar, o en qué temática nos vamos a focalizar. Entonces, ¿qué vamos a observar? Los participantes, el lugar, la conducta social, frecuencia de los hechos experimentados. En esta observación, yo tengo algunos datos de esto ya. Vamos a poner un ejemplo para que sea más simple. A ver. Cada uno, por lo que yo he visto en las distintas trabajos prácticos que ustedes hicieron durante el año, tienen una inclinación específica, y está muy bien que así sea, a alguna temática en particular. Por ejemplo, a alguno le puede interesar más todo lo que tiene que ver con las problemáticas intrafamiliares. Otro con, por ejemplo, con los adolescentes, lo que sucede en esa franja etaria. Otro puede ser lo que sucede en un barrio. Otro se le ocurre que le interesa más la violencia de género, no sé. La diversidad sexual, montones de problemas o de cuestiones a resolver, o por lo menos investigar, ¿no? Ahí están los participantes, el lugar, es decir, dónde, en qué lugar se manifiesta eso que ustedes observaron, cuál es la conducta social, ¿sí? Frecuencia de los hechos experimentados, es decir, si se repite, si es frecuente, si hay intervención del Estado, de las organizaciones barriales. Bueno, yo estoy hablando en general, entonces ustedes seguramente mientras van viendo esta clase van a ir imaginándose un montón de cuestiones que tienen que ver con sus intereses, que eso es lo importante. Entonces, la observación, técnica de investigación, la observación, la entrevista. Ahí ya ustedes tienen mucho para trabajar, ¿no? La entrevista que, fíjense lo que dice acá, la entrevista telefónica, ¿no? Dice en el texto, que ahora seguramente va a ser online. Este libro tiene unos cuantos años, no había celulares en esa época. Podemos hacer entrevistas telefónicas, entrevistas por Zoom, bueno, así como estamos trabajando, hay montones de recursos ahora. La entrevista y cuestionario, entrevista telefónica a un grupo de personas, ¿sí? Si yo lo quiero hacer a un grupo familiar y que cada uno nos dé, de acuerdo a ese cuestionario que vamos a preparar, su respuesta a esto que le estamos preguntando. El experimento. Acá lo pueden utilizar o no, ¿sí? ¿Qué es esto del experimento? Dice, modificar las variables independientes, asignar distintos valores y observar si es posible medir las modificaciones de la variable modificadas por la variable, miren que lo veo yo, dependiente. ¿Se acuerdan de las variables dependientes y la variable independiente? Bueno, si yo modifico algo, por ejemplo, si yo le digo,
¿qué pasaría al grupo, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes estuvieran en tal situación? Que no es la situación que están viviendo y la cual quiero investigar. Entonces, yo le cambio de lo que está pasando en realidad para ver qué piensan, qué harían en el supuesto lugar de, ¿sí? Entonces, ahí a esto se refiere. Eso es el experimento, ¿m? O sea, yo puedo investigar también desde ese lado. ¿M? Bien, después, la estadística, que eso es la recolección de los datos que nosotros tuvimos en la entrevista con el cuestionario y hacemos los porcentajes para tener una mirada numérica de lo que estuvimos investigando. La estadística puede ser un sociodrama o psicodrama con medidas de control o medición, no de mediación. En cuanto a nos sirve a nosotros para poder tener más información. Bien. Bien, cada vez nos acercamos más a lo que queremos investigar. Bueno, a ver. El problema y el tema. Ojo con esto. Investigación. Primer paso, determinar el problema. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que ustedes van a pensar en el grupo? Puede ser, los temas son los que, el problema es lo que yo les contaba, ¿no? Hace un ratito. Y después vamos a ver el tema. Por ejemplo, investigación. Primer paso, determinar el problema. Ejemplo. Muchos casos de violencia de género. Ese es el problema, ¿sí? Problema puede surgir, circunstancias personales o profesionales de la cultura porque me mueve nuestro interés. Bueno, ¿cómo llego yo a decir, este es el que vamos a trabajar? Porque nos puede haber pasado a nosotros y nos inquietó y no le encontramos la respuesta antes o ahora. De lo que vivimos, de la cultura, es decir, de las cosas que vemos a nuestro alrededor, porque mueve nuestro interés. Por ejemplo, hay una de las cuestiones que en estos días se está hablando muchísimo, es de la desnutrición infantil, ¿sí? Y ahí tenemos un tema de investigación, ¿sí? Por supuesto lo vamos a ir a focalizar desde nuestra visión, desde nuestro lugar de psicólogos sociales, ¿no? Bien, eso es lo que mueve nuestro interés. Comprender el tema. Estar en condiciones de explicarlo a los demás, ahora vamos a ver, saber desarrollar las cuestiones implícitas. Comprender el tema, estar en condiciones de explicarlo a los demás. Cuando ustedes escriban en esa investigación, en ese trabajo de grado, todas las preguntas o todas las cuestiones que aparecen en el texto tienen que estar explayadas, tienen que estar explicadas, tienen que estar cerradas. Yo no puedo largar una problemática o algo, algún punto, alguna arista de lo que están investigando sin desarrollarlo. Porque yo que lo voy a leer, o quien sea que lo vaya a leer, está esperando a ver qué quiso decir con esto, o qué quisieron decir, o para dónde enfocaron este tema, ¿sí? Entonces, estar en condiciones de explicarlo a los demás, que quede claro. Saber desarrollar las cuestiones implícitas, es decir, lo que les decía recién también está en este punto. ¿Cuáles son las cuestiones implícitas? Lo que está encerrado dentro de una temática y que no está desarrollado, ¿sí? Entonces, esto es lo implícito, lo que está dentro. ¿Cómo elegir el tema? Algo dije. Error, elegir temas fáciles y accesibles para salir del paso, para cumplir. No, esto es para ustedes, no es para mí. Es para ustedes.
Un trabajo de grado, cuando está terminado, es un orgullo. ¿Por qué? Porque nos llevó horas, porque estuvimos deliberando un montón, porque crecimos profesionalmente en el sentido de que aspectos que no teníamos claros, porque según el tema que habían elegido, no estaba explicitado en la teoría que vimos, pero tuvieron que investigar para otro lado. Ahora es fácil, googleamos y encontramos todo. Bien. Investigación psicológica. Elegir el tema. Equilibrio emocional, intuición psíquica, facilidad para el pensamiento con imágenes, muy buen manejo internalizado de los contenidos teóricos, vocabulario específico. ¿Cuánto para decir? Equilibrio emocional. ¿Qué significa? Equilibrio emocional. Voy a encontrar muchas dificultades en ese trabajo de investigación, ¿sí? Hay momentos que van a sentirse empantanados, que no saben cómo seguir, que nos ponemos tensos, que queremos tirar todo, estamos en un laberinto y no sabemos cuál es la salida. Entonces, a eso se refiere el equilibrio emocional. Lo voy a hacer con calma, lo voy a diagramar bien primero, y después van a surgir un montón de cuestiones que no estaban planificadas, pero que es normal y es deseable que sucedan. ¿Por qué? Porque nos vamos ahondando cada vez más en lo que queremos investigar y nos va a dar un montón de posibilidades de crecer, otra vez se los digo, profesionalmente. Intuición psíquica. ¿Qué es intuición psíquica? Cuando nosotros decimos, me parece que vamos por ese lado, me parece que hay que ir por ese aspecto que tenemos que seguir buscando, ¿sí? Facilidad para el pensamiento con imágenes. A ver, no nos referimos a imágenes físicas, sino imágenes mentales, de imaginar en nuestra cabeza, suponer distintas cuestiones para ver, y si vemos este aspecto que a lo mejor nos sirve o a lo mejor es interesante, a eso se refiere. Muy buen manejo internalizado de los contenidos teóricos y vocabulario específico. Vocabulario específico. Desde el primer año hablamos de vocabulario específico. No vamos a hacer como cuando tenemos que ir a comprar algo a la ferretería y decimos la cosita del cosito que va en el otro cosito, sino que vamos a usar todo lo que estuvimos trabajando en nuestros 3 años. Cuestión importante. Yo estoy. ¿Qué quiere decir? Dudas, problemas, empantanamiento, lo que sea, estoy. Después va a haber, no se crean que van a hacer un texto, lo van a entregar y ya está, va a haber borradores, vamos a ir idas y vueltas. Por eso es que los vamos a trabajar con tiempo. A esta altura del año tenemos tiempo, les voy a dar tiempo, pero en el camino nos vamos a ir encontrando para que todas las dudas que tengan, todas las cuestiones, estoy, ¿sí? Que te quieran resolver. Originalidad. Enfoque dado al problema en su planteo o en el método de tratamiento del tema. Si ustedes buscan, si ustedes googlean, van a encontrar un montón de trabajos de grado, seguramente. No lo van a copiar. No van a buscar algo que ya investigaron otros por el hecho de cumplir. Pues yo también googleo, también lo veo. Y esto no es una amenaza. Esto es porque es para ustedes. Uno se tiene que sentir orgulloso cuando termina el trabajo de grado, ¿sí?
Porque quiero decir, a ustedes les va a pasar eso, si Dios quiere, y seguramente que sí, que van a decir, wow, no llegué porque sí a esta altura de la carrera. Tengo un montón de cuestiones que incorporé, que aprendí, que son parte de mi pensamiento, de mi estructura psíquica, y que me sirve o no sirve en el grupo para seguir trabajando. ¿Saben lo que pasa? Que muchas veces cuando terminan el trabajo de grado, lo usan como proyecto para luego trabajar. Y ha pasado en nuestra escuela muchas veces. Entonces, háganlo con amor, es para ustedes, es la frutilla del postre de este trabajo importantísimo que ustedes hicieron, lo que están haciendo todavía en este año, sin miedo, sin apuro, sin que sea para cumplir, es para ustedes. Bien, plan de investigación. Ustedes van a tener en todo el material escrito, porque cuando todos los años estamos en el aula, en otros años yo siempre se los doy a cada uno, pero esta vez va a ser imposible, entonces van a tener de todas maneras todas las fotocopias de todo este material para que les sirva de guía. Bien. Plan de investigación. ¿Para qué hay que hacer un plan? Proporciona apoyo y ayuda. Es constantemente modificable, es producto de la reflexión y el conocimiento del tema de investigación, estructura, es el esqueleto del trabajo, debe ser expuesto sintéticamente en la introducción. Ahora vamos por parte. ¿Cuál es el plan? ¿Para qué sirve un plan? Proporciona apoyo y ayuda, porque yo sé paso a paso dónde tengo que seguir. Es constantemente modificable, no significa que hicimos un plan y lo tenemos que hacer a rajatabla, no. Lo vamos modificando a medida que lo necesitamos, si lo tenemos que modificar. Es producto de la reflexión y el conocimiento del tema de investigación. Producto de la reflexión y el conocimiento del tema. Bien. Estructura. Ese plan de investigación es el esqueleto, es decir, bueno, a ver, este paso lo cumplimentamos, seguimos al otro, podemos modificarlo, volver atrás, seguir mirando, o sea, va a haber muchos borradores para esto. Debe ser expuesto sintéticamente en la introducción, después que ustedes ya tienen todo armado, en la presentación está sintéticamente desarrollado. ¿Cómo se hace una hipótesis? Esto lo vamos a trabajar, ya vayan pensando, cuando nos encontremos, ¿sí? Por Zoom. Ustedes van a inventar una hipótesis cualquiera o que tenga que ver con el tema que van a trabajar, simplemente para armar una hipótesis y ver cómo se escribe una hipótesis. Una hipótesis no tiene 10 renglones. Una hipótesis tiene que ser breve, concisa, van a saber por qué. Bien, ¿qué es una hipótesis? Es una suposición o conjetura provisional acerca de algún fenómeno u objeto de estudio y que tiene como función principal delimitar el problema a investigar, teniendo en cuenta algunas variables, que no leo, que naturalmente refieren a las características propias del fenómeno investigado. Suposición o conjetura provisional. ¿Sí? Muchas veces decimos, es lo más fácil para que ustedes hagan una hipótesis. Me parece que, ya estoy hipotetizando, me parece, yo no lo probé todavía, no sé, pero me parece, bueno. Entonces, tienen que ser breves, tienen que ser concisas, tienen que ser redactadas en afirmativo. Suposición o conjetura, ¿sí? Todavía no sabemos si es verdad lo que suponemos.
Bueno, ¿qué es una hipótesis? ¿Seguimos? Viene del griego, que significa lo que se pone a la base de algo. Lo que se pone a la base de algo. Es decir, yo supongo. La hipótesis es una forma de predicción. Me parece que, todavía no sé si es verdad o no. ¿Sí? Galileo, creador del método experimental hipotético deductivo, pasos a seguir para la investigación científica. Pasos a seguir. Se determinan los datos observados y de observación. 2. El investigador concibe una hipótesis explicativa de los datos observados, desarrolla alguna consecuencia o efectos concretos que derivan de la hipótesis formulada. Lo esencial es hacer la hipótesis, porque ese es el nudo gordiano de todo el trabajo. Entonces, a partir de esa hipótesis que pensamos, o del problema, del tema que ya vimos, y la hipótesis va, eso es como el centro, ¿no? Que nos va luego a diagramar todo el trabajo. Entonces, ¿qué es? Pasos a seguir, dice. Se determinan los datos observados y de observación. Es lo que vimos, lo que hablábamos en el otro afiche. El investigador concibe una hipótesis. A partir de lo que yo observé, hago una hipótesis. Me parece que esto es por tal cosa. No sé si es verdad. Por ahora es una idea. Concibe una hipótesis explicativa de los datos observados y desarrolla algunas consecuencias o efectos concretos que derivan de la hipótesis formulada. Es decir, yo a partir de eso que voy a investigar, parto de esa hipótesis, parto de esa idea. Y después veré si la voy a comprobar o no. Ustedes van a tener paso a paso cómo se hace el trabajo, ¿sí? En cuanto a qué va primero, qué va segundo, cómo se tiene que presentar. Está todo, así que va a estar muy clarito. Bien. Y lo último, o sea, que venía de cuáles eran los pasos que decíamos recién, trata de averiguar experimentalmente si estas consecuencias que ha inferido responden a hechos reales. Es decir, yo investigué, tengo un supuesto, hice una hipótesis, lo desarrollé, vi todos los aspectos, y después trato de averiguar experimentalmente, si se puede, si estas consecuencias que ha inferido responden a hechos reales. Si yo lo que pensé, lo que yo diagramé, lo puedo volcar de nuevo a la realidad. A ver, quiero comprobar. Obviamente no voy a hacer un experimento de laboratorio, sino de observación. Formulación de hipótesis. Términos claros y concretos. Otros investigadores pueden refutar o corroborar la investigación realizada. A ver, cuando hacemos un trabajo de grado, cuando hacemos una investigación científica, ¿sí? No es para mí. Todos los investigadores, por eso están las revistas de distintas disciplinas donde se publican las investigaciones. ¿Para qué? Para que el que sigue pueda tomar datos de esa y seguir adelante, si no se estancaría, ¿sí? Todo lo científico. Términos claros y concretos. Otros investigadores pueden refutar o corroborar la investigación realizada. Debe ser objetiva, obviamente. Objetiva. Yo tengo que salir un poco de mi ego, de mi subjetividad, y observar y escribir de acuerdo a lo que veo. No incluir juicios de valor, que tiene que ver con lo demás. Especificidad, determinar los indicadores a emplear para medir las variables. ¿Se acuerdan de esto de las variables? Vuelvan a leer lo que es entrevista y van a tener todo. Bueno, la hipótesis, que es lo que les decía antes, tiene que tener carácter afirmativo, precisa, sin ambigüedad o contradicciones,
incluir todos los elementos que se incluyen en la investigación. Si yo hago una hipótesis y hay aspectos de esa hipótesis que no los desarrollé, está inconcluso, está incompleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no llegué a la conclusión. Entonces, lo que yo tengo que hacer cuando hago una hipótesis, volvemos a leer, carácter afirmativo, se precisa, sin ambigüedades o contradicciones, incluir todos los elementos que vamos a incluir en la investigación. Bien, ustedes van a tener, esta es la última, sí, ustedes van a tener una guía de cómo hacer el trabajo, todos los pasos, qué va primero, qué va segundo, la cantidad de hojas mínimas que tiene que tener, la máxima, se pueden incluir fotos si queremos, tiene que estar la bibliografía que utilizaron, bueno, todo eso está por escrito y ustedes, cada uno de ustedes lo van a tener y por supuesto, como les decía, voy a estar para todo lo que necesiten, ¿sí? Bueno, disfrútenlo, ¿sí? Eso es fundamental, disfrutar este trabajo, de sentirnos orgullosos de elegir lo que elegimos, de ser psicólogos sociales. Y vamos a vernos desde la postura profesional y nos vamos a proyectar en nuestra tarea en el campo, ¿sí? Así que, bueno, vamos a trabajar con hipótesis. Piensen, hipótesis, para nos veamos, todas las que se les ocurra, y van a ver que no es tan sencillo, ¿sí? No es tan, perdón, lapsus, que no es tan problemático, que es sencillo. Bueno, alumnos, espero que, como les dije recién, disfruten esto y que va a ser para ustedes. Así que bueno, nos vemos.